cristianos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy es viernes, tal y como le prometimos, hoy viernes 10, y vamos a continuar hablando de los antecedentes al golpe de Estado del profesor Juan Bosch. Tenemos que entender que los antecedentes al golpe de Estado al profesor Juan Bosch son de carácter nacional e internacional, porque estuvo vinculada los Estados Unidos a ese golpe. Cuando nosotros recordamos que Estados Unidos estuvo vinculado al golpe, cuando hablamos de que la Iglesia Católica, una fracción de ella estuvo de parte del golpe, cuando hablamos de los militares de aquellos tiempos, cuando hablamos de los terratenientes, comerciantes, etcétera, de aquellos tiempos, no lo hacemos para crear una intriga o una animadversión, sino porque los hechos de hoy son consecuencia de los hechos de ayer. Ya decíamos eso en la pasada entrega. Todo cuanto ocurra hoy es resultado del proceso de desarrollo histórico, social, económico y político, cultural, psicosocial, si se quiere, de este país y en cualquier país del mundo. Entonces tenemos que remover la historia para que no volvamos a cometer hoy los errores de ayer. Ayer los errores eran, entre otros, también que tampoco conocíamos lo que había ocurrido antes de Trujillo, ni cuando Trujillo, eso se vino a destapar cuando matan a Trujillo, pero la gente entendíamos que Trujillo era hasta bueno porque era lo que la propaganda vendía. De la propaganda, la opinión pública es determinante para tomar posición ante determinadas situaciones políticas. Por ejemplo, hoy la gente ve alarmada la delincuencia que hay. Oye, pero es que la delincuencia viene desde el poder y desde siempre. Los principales delincuentes de este país comienzan con los que comenzaron a gobernar hasta el día de hoy. Ya hemos hablado de eso. Entonces, como consecuencia del mal manejo que los que han asumido el poder en su mayoría han hecho, pues la sociedad entiende que así es que se manejan las cosas. Cuando tengo el poder, yo lo manejo de esta manera. Si yo tengo el poder de un callejón, en ese callejón yo mando, ahí atraco, ahí vendo droga, ahí pongo a la gente en zozobra. Si es en un campo, si es en un pueblo, si es en un barrio de una ciudad, el que tiene el poder, generalmente, de cualquier naturaleza que sea el poder, se impone. Bueno, pues se está imponiendo, se ha impuesto siempre la delincuencia de Estado y eso se refleja en la delincuencia social. Porque a quienes llevamos al poder generalmente a gente que compran los votos. Llevamos al poder a los que tienen más dinero. ¿De dónde viene ese dinero? De la corrupción, de la droga, de diferentes cosas. Porque no se ha educado al pueblo para vivir en democracia. La democracia comienza prácticamente con la libertad de votar y la transparencia al votar, para poder legalizar un Estado que se legitima a través de unas elecciones, y las elecciones son de corrupto, como es la compra de cédula, el robo de actas de las juntas electorales, etcétera, barrer a todo el que no tenga a su delegado en las mesas, quitarle los votos, y aún teniéndolo, comprando los delegados, y aún sin comprarlo, aún cuando se van, también muchos han copiado actas que son las que depositan en ciertas juntas electorales en coordinación con el hambre de dinero que tiene la gente, que cualquier persona termina vendiéndose en una junta electoral y transmite los resultados hacia la Junta Central como entienden, porque estamos manga por hombro todavía en este país. Bueno, pues todo lo que hay hoy es producto de lo de ayer. Por ejemplo, haciendo un corte
cuando se producen las elecciones del 20 de diciembre de 1962, vamos a ver lo que ocurre, algunas manifestaciones militares de corte económico, de corte religioso, de corte de intromisión en los asuntos políticos internos por parte de los Estados Unidos, en su intención de una cosa que vamos a hablar el lunes, que es en el marco de la Guerra Fría, lo que ellos entendían, lo que tenían que defender, porque resulta que le decía que cada quien que tiene el poder se quiere imponer. Si es un callejón, me quiero imponer en el callejón. Si es en un barrio, en el barrio. Pero si es en una determinada demarcación geográfica internacional, por ejemplo, la capacidad de influencia de una nación como Estados Unidos en América Latina, una dominación geopolítica. Bueno, pero como la tiene Rusia en sus áreas, como la tiene China en sus áreas, como la tuvo Roma, como la tuvo el Imperio Otomano. Todos los imperios tratan de sojuzgar a todos los sectores que están bajo su poder, su dominación y su influencia. Eso ha sido siempre. Bueno, pues la República Dominicana tocó que vino la muerte de Trujillo el 30 de mayo, una dictadura de 30 años que ya hemos hablado de ella. A partir de la muerte de Trujillo se abren esas ansias de libertades, comienzan a regresar la gente que estaba en el exilio, comienzan a liberar los presos políticos, todo el mundo en la calle, todo el mundo quiere entonces un gobierno distinto, la democracia abre las puertas, pero bueno, resulta que no estábamos preparados para esa democracia porque aparece un candidato como el profesor Juan Bosch, que tenía todas las condiciones, menos lo que querían la oligarquía, para gobernar bien el país, pero la oligarquía se entendía que era la heredera del régimen trujillista, porque si uno se pone a ver, Trujillo tuvo 30 años en el poder, pero 30 años en una historia de cerca de 200 años, como que no es tanto. Miremos en 1996, cuando la alianza PLD Partido Reformista. Mira, hacen 25 años, sin embargo, se ha transformado el país de muchas maneras. Muchas cosas han cambiado. Pues así en 30 años Trujillo cambió una serie de correlación de fuerza y la puso a su favor en el marco de lo que es la dominación desde un poder militar, como fue dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Al abrirse las compuertas para una democracia, sin la gente estar preparada en democracia, y habiendo una oligarquía que quería heredar todos los bienes confiscados a Trujillo. Trujillo tenía, repetimos, 51 pesos de cada 100 en el país, él solo. El mismo profesor Juan Bosch en su discurso hablaba de que este era un país donde la mayoría de la tierra estaba en poder del Estado, no del pueblo, y fue una tierra que le confiscaron a Trujillo. Trujillo lo tenía todo. Bueno, pues se comienzan entonces a preparar los que quieren manejar el poder, y se comienza eso desde que a Trujillo lo mataron. Balaguer no quiso irse con los Trujillos, sino quiso retener el poder. Al querer retener el poder se provoca el hecho de que, como le decía antes, general Ramón Rodríguez Chavarría tuvo que sacar a los Trujillos de aquí en medio de un bombardeo que hizo a la Fuerza Aérea Dominicana. Se fueron los Trujillos, pero los americanos, que eran los que habían ayudado a derrocar a Trujillo y eran los que querían heredar su influencia política, continuarla y fortalecerla, entonces tenían barcos ya aquí en el Mar Caribe surto, dispuestos a entrar en acción, de que para salvar a sus conciudadanos que vivían aquí, pero como se demostró en la Guerra de Abril, no fue para eso, no era esa la intención. Estaba Kennedy en el poder. Kennedy planteaba en su grupo interno de crisis política, al analizarlo, él decía que en Santo Domingo podían ocurrir tres cosas. La primera era que hubiera un gobierno decente, la segunda que se mantuvieran los Trujillos y la tercera que viniera un grupo procatrista. Él decía que si no se lograba lo primero, que era el gobierno decente, prefería la continuidad del sistema trujillista de dominación
antes que viniera un grupo con influencia castrista. Eso lo planteaba Kennedy. Kennedy tal vez no se equivocó, esa era la aspiración de los Estados Unidos. Sin embargo, la República Dominicana quería un gobierno decente, pero había un grupo de la oligarquía que quería imponerse para usufructuar también ya en términos materiales lo que dejó Trujillo. Así, el pueblo se lanza a la calle y pide que Balaguer renuncie, pero Balaguer no renuncia. Balaguer lo que hace es que conforma un Consejo de Estado. Un Consejo de Estado en enero de 1962, que él mismo le da un golpe y luego le da un contragolpe a él. Los líderes que le dan el contragolpe a él, entre ellos estaba en la primera intención para reponer el Consejo de Estado, el general Rodríguez Reyes, que era la sazón después el general que Bosch pretendía llevar como ministro de las Fuerzas Armadas. También estaba el general Atila Luna y estaba también el mayor Rafael Tomás Fernández Domínguez, que fue el que actuó, porque conjuntamente con Camaño y Elías Wessing, cuando fueron a la compañía que dirigía Quiró Pérez, un militar constitucionalista que ya murió, pero que tuvo una gran participación en la revolución, ellos acompañaron a Fernández Domínguez al club de oficiales de las Fuerzas Armadas, donde estaban retenidos los miembros del Consejo de Estado, encabezados por Rafael Bonelli, y lo llevaron allá al palacio, como le dije en la exposición anterior, la conversación que sostuvimos el pasado lunes. Bueno, pues ahí ya reinstalado el Consejo de Estado, y donde se incluyó a Don Henry Cabral, sustituyendo a Balaguer, porque era un agente internacional que ellos querían garantizar que el gobierno que fuera a hacer ese Consejo de Estado en ningún momento se alejara de la necesidad que ellos tenían de mantener la influencia en la República Dominicana. Ya ahí en marzo, después que ya Balaguer se va y se instala el Consejo de Estado, viene un grupo militar que lo conocemos como MAC. Ese es un grupo consultivo de asistencia militar de los Estados Unidos, que también puso representantes en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Es una manera de mantener el control, porque las Fuerzas Armadas estuvieron opacadas por Trujillo. Al Trujillo morir o ser asesinado, podían estar un poco desorientados, tuvieron un líder de repente después de haber perdido el liderazgo trujillista directo, que fue Ramón Rodríguez Chavarría, pero Ramón Rodríguez Chavarría pasó a estar del lado de Balaguer y Balaguer fue desplazado el 19 de enero del año de 1962. Ahí es que viene el grupo consultivo de asistencia militar, MAC, que tenemos aquí todavía, y ese grupo comienza a manejar lo que es la reorientación de las Fuerzas Armadas. En tanto eso va ocurriendo, los sectores oligárquicos del poder van haciendo su campaña. Cuando ellos encuentran que Bosch estaba subiendo mucho en la preferencia del electorado dominicano, entonces lo que hicieron fue que le acusaron de comunista. Habían aquí una serie de exiliados cubanos, habían también aquí sectores que se querían amparar en cualquier tipo de señalamiento para taimar, marcar a la campaña política que estaba haciendo Bosch. Comenzaron a erosionársela al extremo de que un padre, Láutico García, encabezó ya horas antes, podríamos decir, de las elecciones del 20 de diciembre, un debate con el profesor Juan Bosch, donde no le pudo demostrar que era comunista. Bosch era un reformista liberal que actuaba como con intenciones democráticas dentro del marco capitalista, no dentro del propósito comunista, como se demostró posteriormente. Y Juan Bosch gana las elecciones. Al ganar las elecciones le preparan las condiciones para derrocarlo rápido, porque la oligarquía no abandonó el propósito de llegar al poder. ¿Qué ocurrió? Ya el 28 de diciembre se forma un problema en Palmasola, donde el que podía ser el jefe de las Fuerzas Armadas del gobierno de Bosch es asesinado en Palmasola, general Rodríguez Reyes. Pero usted me va a decir a mí
que ese acto de Palmasola y ese asesinato de muchas personas que se dieron ahí, donde cayó Rodríguez Reyes también, fue un hecho aislado. No fue un hecho aislado. Tenemos que mencionar las cosas. Habían los dos representantes militares más fuertes de los americanos en el país que estaban ahí. Los coroneles Vivan Cass, que estaba en Palmasola, y Luther Long, uno naval y otro aéreo, estaban ahí. Entonces preguntarle qué buscaba. Bueno, estaban monitoreando la forma de que lo que se planificó, decimos nosotros, para eliminar a Rodríguez Reyes se produjera. Que no se podían dar el lujo de no crearle una crisis al gobierno del profesor Juan Bosch. Mire, en esos antecedentes hay que mencionar también, para crear las condiciones para dar el golpe después, que el Consejo de Estado, en un presupuesto de 176 millones que aprobó antes de entregar el poder a Juan Bosch, dejó un déficit de esos 176 millones de 53 millones. Un déficit donde Juan Bosch iba a enfrentar a un presupuesto deficitario que en el primer mes no había ni con qué pagarle el dinero a los empleados públicos. ¿Qué hizo el Consejo de Estado? Bueno, todas las empresas del Estado que se habían confiscado a los Trujillo, que formaban parte del Fomento Industrial de la República Dominicana, el gobierno no podía hacer uso de esos recursos. Y esos recursos llegaban a los 153 millones porque habían una repartición en distintas áreas, inclusive el plan de emergencia, entre otros, que no se podían cubrir porque ese dinero estaba ahí. Sin embargo, Juan Bosch, en su mismo discurso, planteó que él iba a reorganizar la economía del Estado, aunque le costara, así dice el discurso, el poder. Y él se dedicó minuciosamente a manejar la economía nacional con un cuaderno y un lápiz, tal vez. No habían computadoras, pero él se mantuvo llevando a cabo una política económica muy interesante, tan interesante que de los más de 12 millones de dólares que se debía, él pagó 9.032.000 dólares en 7 meses y tenía planificado pagar toda la deuda externa al llegar enero del 64. Juan Bosch fue meticulosamente honesto y decente en el manejo de la cosa pública, pero la oligarquía se movió de diferentes maneras. Por ejemplo, los industriales, muchos de los cuales se quedaron con empresas de Trujillo, esos industriales llegaron a organizarse en una asociación independiente de industriales, para hacerle frente al gobierno de Bosch. La Iglesia Católica, una parte de la Iglesia Católica, no todo, pero la parte de la cúspide, que había estado muy beneficiada con el concordato que se celebró el 16 de junio del año de 1954 y que venía Monseñor Pitini siendo el hombre aliado a la política de la dictadura trujillista. Ese sector entonces no estaba de acuerdo con Bosch porque Bosch planteó la educación laica, es decir, donde no solamente la Iglesia Católica tuviera la ayuda y la preeminencia como religión en la educación del país. Juan Bosch planteaba que todo el mundo, porque había lo que se llamaba la igualdad de todos los dominicanos, lo que planteaba la Constitución. Entonces Juan Bosch, amparado en esos principios, mantuvo su posición, pero la Iglesia le hizo la oposición. Se la hizo al extremo de que se celebraron mítines de reafirmación cristiana, pero como Juan Bosch era comunista, decían ellos, era ateo, porque el comunismo se consideraba que era ateo. Entonces no estaba de acuerdo con la Iglesia Católica, la Iglesia evangélica era muy débil y ellos lo acusaban de ateo. Eso es, por un lado, la Iglesia, por otro lado, los industriales.
Pero los comerciantes, importadores, exportadores, que también formaban parte de esa oligarquía, ellos lo que hicieron fue, en una reunión que tuvo Juan Bosch el 6 de septiembre, ahí Juan Bosch le advirtió la lucha que iba a tener el gobierno contra el contrabando. El contrabando había sido un gran problema. El contrabando hizo quebrar inclusive una compañía europea que le prestó a Lili, la Westendorf, porque Lili hizo un acuerdo con ellos para deducir el crédito que se le había ofrecido del pago de la aduana, pero por otro lado, esos pagos a la aduana no eran lo suficiente para poder cubrir el compromiso de la deuda. ¿Por qué? Porque también Lili negociaba con los negociantes para que ellos hicieran contrabando. Un mal manejo, inmoral, falta de ética. Bueno, pues eso también Bosch vino a ponerle orden. Bosch se reunió con ellos. Bosch había reafirmado la condición cívica de su gobierno cuando termina siendo el 17 de septiembre el primer curso de maestros de educación cívica, porque la idea era repartir esa educación a nivel nacional a partir de los profesores que les servían de apoyo que se fueron preparando. Bosch estaba preparando las condiciones para un gobierno realmente fuerte a través de la concientización del pueblo dominicano, pero tenía por otro lado esos grupos que eran rapiñas, que querían manejar los recursos del país como se ha manejado hasta el día de hoy. Porque lo que se ha impuesto aquí fue justamente lo que quisieron los cívicos, que también lo heredan cuando le dan el golpe de Estado a Juan Bosch a través del triunvirato. Triunvirato que es derrocado, como veremos las consecuencias de ese golpe de Estado, pero que ponen a Balaguer, un representante de la oligarquía trujillista, para hacer lo que querían hacer los cívicos si ganaban ellos y no Juan Bosch. Se impuso el interés material, el interés por manejar los recursos económicos del Estado, no conforme a la ley, sino conforme a los intereses de los grupos de poder político y económico y religioso. Bueno, pues los americanos también jugaron su papel, porque ellos, cuando, como veremos la semana que viene, el lunes, vamos a hablar de los golpes de Estado que vieron antes del golpe de Estado del profesor Juan Bosch, después de Bosch estar en el poder y también hasta el asesinato de Kennedy, que se fue de paro en los golpes que se dieron a los que estaban en contra de la política internacional que podían desarrollar los Estados Unidos en su interés de hacer valer el destino manifiesto. Nosotros entonces vemos que el grupo norteamericano tuvo algunas actuaciones específicas que demuestran que se estaba moviendo en esa dirección. ¿Cuál era? Bueno, por ejemplo, general Andrew P. O'Meara, que era el jefe de Estado, el encargado del Comando Sur, visitó la República Dominicana el 1 de julio del 63, pero el día 12, y él se reunió nada más con los militares, con los jefes militares, y esos jefes militares citaron a Bosch. Citaron a Bosch, a San Isidro, se reunieron con él, y entonces le pidieron cosas a Juan Bosch, que realmente Juan Bosch tuvo que decirle que eso tenían que conseguirlo ellos con otro presidente que no fuera él, porque él no era dictador ni a media ni de ninguna manera, él era un demócrata. Entonces, entre las cosas que se le pedía era que se castigaran a los grupos de izquierda de la República Dominicana, que se persiguieran, porque no querían que la libertad que había abierto el profesor Juan Bosch se expandiera e hiciera raíces en el país, porque eso iba a impedir los objetivos que ellos tenían de dominar anárquicamente la economía nacional y manejar a su antojo al poder del Estado, como se ha manejado hasta el día de hoy y como se manejaba antes de llegar la muerte de Trujillo, que la manejó a su favor, la concentró por encima de lo que querían los grupos dominantes antes de él llegar al poder. Lo cierto del caso es que se crearon todas las condiciones para darle el golpe de Estado al profesor Juan Bosch el 25 de septiembre. Todas. Los terratenientes no podían soportar que las tierras de Trujillo quedaran en manos del Estado.
cuando Juan Bosch pretendía dárselo a los campesinos y hacer una gran reforma agraria. Eso lo expresa la Constitución del 1963, que fue promulgada el 29 de abril de ese año. Básicamente sus artículos 23 y 25, que prohibía el latifundio. Ya la gente sabía que esa tradicional forma de manejar la tierra concentrado en pocas manos, mientras el campesinado era un simple peón, que es como una repetición del esclavo antiguo, no se iba a dar. Se iban a liberar esas condiciones, a mejorar las condiciones del campesino. Toda una esperanza política, toda una esperanza democrática, económica, toda una esperanza para un país fue frustrada el 25 de septiembre con esas condiciones que se fueron preparando. El dominicano y dominicana tienen que conocer eso. Por eso les pido a todo el que pueda ver esto, que lo amplíe, por favor, que lo profundice, que lo difundan, porque estamos estimulando a la gente a que conozcamos la historia y la vayamos compartiendo con la gente. La confrontación de conocimientos tiene que darse. No podemos ser gente que estudiemos y que entonces nos quedemos con eso en la cabeza ahí, privando, y después un día nos morimos y los gusanos se hacen dueños de un cerebro muy bien armado, pero que no tuvo un espacio para aprovechar la solidaridad que debió de alguna manera haber puesto en práctica. Vamos a dejar de ser mezquinos. El que conozca un poco, que lo diga, que hable, por favor, porque necesitamos concientizar a la sociedad. Mire, hasta que no se concientice la sociedad para vivir en democracia, hasta que no hagamos una lucha por combatir la ignorancia cívica, ética, del manejo del Estado, del conocimiento de los esfuerzos patrios, hasta que eso no venga, no va a disminuir la preocupación que tenemos hoy por la delincuencia, por la corrupción, por la impunidad. El gobierno está haciendo ahora mismo un esfuerzo loable que tenemos que aplaudir todos, pero hay que pasar entonces a la concientización nacional. Hay que hacerle un gran plan, y se puede, para que logremos tener en algún momento un gobierno donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Así que el próximo lunes vamos a trabajar los antecedentes al golpe de Estado del profesor Juan Bosch, que fue el 25 de septiembre de 1963, pero lo vamos a hacer haciendo un enfoque centrado básicamente en lo que fue la Guerra Fría y su repercusión en América Latina y por consecuencia en la República Dominicana. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros estas ideas históricas políticas, y anímense para que todos podamos contribuir a elevar los niveles de conciencia del pueblo dominicano, única manera de liberarse de esas barbaridades que históricamente hemos arrastrado. Hasta el próximo lunes. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad.